micrófono, Pilar. Hola Judy, ¿cómo estás? Bueno, Uy. hoy la conversación nos está llevando como a un punto que yo también tengo una duda. Es Ujú. que, ¿qué pasa cuando nosotros estudiamos una profesión que de pronto no era la que queríamos? Digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo quería realmente ser comunicadora social o también me inclinaba mucho por el tema de psicología, trabajo social y bueno. Pero por circunstancias de la vida, mis padres siempre pensaron que eso no eran unas profesiones que me iban a sacar adelante. Y entonces, por esa razón, pues terminé siendo colega tuya abogada y ejerzo pues hace más de 20 años el derecho, pero realmente pues ese no era el deseo de mi corazón. ¿Qué pasa, digamos, con eso en nuestras vidas cuando nosotros no? ¿Cómo será que estando ya yo abogada, traté de iniciar a estudiar comunicación social y duré semestre y medio estudiando de noche porque quería como que cerrar eso en mi vida, ¿sí? Yo decía, tengo que terminar lo que siempre quise, pero bueno, muchas situaciones y cambios de horario en mi oficina, bueno, me retiré y todo eso, pero ¿qué sucede con eso en mi vida? O sea, Ok. esa es mi pregunta, ¿qué pasa cuando no? Grandísima la pregunta, pero vamos a tratar de abarcarla. Y es maravillosa porque también me identifico con ello. Em, bueno, primero son una cosa que se llama el proyecto sentido, ¿no? Es esa impronta que mamá o nos puso, muchas veces determina nuestra profesión, ¿no? Y es esa ilusión, ese proyecto sin terminar de mamá o ese anhelo del corazón, ¿no? En el caso mío, mi mamá, si hubiera podido estudiar, ella me dijo, yo hubiera estudiado Derecho. Por eso se puso tan feliz cuando yo elegí estudiar Derecho, porque era un anhelo del corazón de ella. Y eso se llama una lealtad inconsciente. Esa lealtad inconsciente es como estoy tan agradecida con mamá, ¿no? Porque les cuento que padre no estuvo, o estuvo, pero estuvo ausente emocionalmente. Como vi tanto esfuerzo de mamá, quiero complacer a mamá. Y ese es el niño inconsciente, el niño que ama de manera incondicional, sin importar absolutamente nada y donde pone de primero siempre a mamá que sus propios intereses. Y aún siendo adultas, ¿no? En esta etapa de escoger la profesión, estamos al servicio de los deseos de mamá. Y aún cuando somos profesionales, seguimos al servicio de los deseos de mamá. Por eso nos cuesta tanto y por eso nos autosaboteamos cuando queremos ir por el sendero que significa esto es lo que me gusta a mí. Y si te das cuenta, como adultos pudiéramos hacerlos. Ok, mamita, yo ya estudié Derecho, este era tu anhelo, ya aquí está el cartoncito, públicalo, póngalo en la sala bien grande, bien lindo, pero yo voy a estudiar ahora lo que yo quiero porque yo ya tengo los medios suficientes y porque soy adulta. Pero aún así, como el niño es el que nos rige, dice, eso no es lo que mamá no te dio permiso para eso. Entonces nos devolvemos y seguimos cumpliendo inconscientemente el deseo de mamá. Lo otro es que también puede ser cumplir el deseo del árbol, porque el árbol genealógico genera unas necesidades. Y generalmente las profesiones o lo que nos desempeñamos laboralmente son para reparar nuestro árbol familiar. Quiere decir que en tu árbol familiar, como en el mío, ha habido muchas injusticias, muchísimas injusticias. La herida que han tenido que transitar nuestros ancestros es la herida de la injusticia, ya sea porque se les ha desconocido de manera legal, por ejemplo, en las sucesiones, de manera legal, por ejemplo, en los apellidos, ¿no? O sea, para hacer familias, sucesiones. ¿Y te especializaste en qué derecho?
Soy especialista en derecho probatorio, pero la vida me tiene trabajando en seguridad social hace más de 13 años. Ah, ok. ¿Y hay muchos temas laborales en tus ancestros? Es decir, que no se les pagaban, que se les esclavizaba, que no había horarios, bueno, y todo este tema que pueda tener con el tema laboral. Seguramente hubo muchos ancestros que fueron casi que esclavizados por los patrones para que necesiten que alguien venga a reparar este asunto. Entonces, fíjense cómo nos ponemos al servicio de nuestro árbol. Injustamente, injustamente no, sino reparando una herida de injusticia de nuestro árbol, nosotros somos. ¿Cómo sabemos que estamos reparando? ¿Cómo sabemos que no es nuestra pasión? Primero, porque no nos gusta, no la disfrutamos. Y segundo, porque económicamente también nos sigue costando. No tenemos los frutos que deberíamos tener o que esperamos tener por el esfuerzo que hacemos con esta profesión. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando seguimos reparando? Cuando somos conscientes, cuando somos este niño inconsciente, pues lo vamos a hacer de manera inconsciente, ¿no? O sea, es la vida que a mí me tocó, no pude estudiar la otra profesión, finalmente ya estoy aquí, pues ya a estas horas de la vida para ponerme a estudiar otra cosa. Finalmente ya estoy segura en este puesto, llevo tantos años de experiencia, ¿no? Y nos damos todas las excusas para decir, quédate donde estás, no te muevas, nuestra zona de confort. Porque el niño dice, ahí estás sirviendo de manera inconsciente a tu madre y a tu árbol, estás reparando. Cuando tomamos esta conciencia y tenemos el empoderamiento desde la adulta que soy ahora, y digo, yo ya no soy una niña chiquita, yo ya puedo proveerme, ya puedo satisfacer mis propias expectativas y podrías iniciar algo que te gusta y te apasiona. Porque cuando tú haces lo que te apasiona, cuando conectas con la pasión es esa energía que te permite hacer las cosas sin límite. Incluso cuando hacemos algo que nos apasione tanto, lo hacemos pensando ni siquiera en cuánto tiempo, cuánto me va a representar, cuánto esfuerzo me va a representar, cuánto me van a pagar, etcétera. Porque la pasión paga todo, es como esa satisfacción. Y cuando hay esa satisfacción, que es como la plenitud casi sexual, ¿no? Porque de allí viene la capacidad de sentir placer desde la sexualidad, esta capacidad de disfrutar y esta pasión, por eso unimos la palabra pasión, no solamente desde la sexualidad, sino de la capacidad de sentir placer, ¿no? De hacer lo que nos gusta. La respuesta inmediata es la abundancia en todos los aspectos de la vida, la abundancia económica, la abundancia en salud y la abundancia en amor, porque la abundancia es una respuesta de la gratitud y yo estoy agradecida cuando me siento feliz, cuando sonrío. El cerebro dice, está feliz y está agradecida. Y cuando agradezco disfrutar de este universo, de esta vida, de esta profesión, incluso de esta relación, viene más de eso. Por eso dicen que cuando uno se une con la pasión, se deja de preocupar por el dinero y la abundancia, porque llega solita, porque cada momento que ejerces tu profesión o pones al servicio tus dones, no se llama trabajo, se llama servicio. ¿Ves? No sé si te haya podido conectar un poquito ahí. Pilar. Sí, Judy, muchas gracias. Claro que sí, eso me da respuestas a cosas que de pronto pues no se han dado en mi vida de la forma que yo quisiera, pero sí, sí, claro que sí. ¿Cuántos años tienes, claro. Pilar? Perdón, o sea, década, dígame década. Uy, no, ya soy como, no, 42. Escucha, uy, no, ya, ahí hay creencias limitantes.
Hasta ahora 42. tengo Estoy 40. ni siquiera voy en la mitad de la vida. Por eso, pero fíjate que la primera respuesta que me diste fue, uy, no, Uy. ya, ahí ya descartaste, no, yo a estas alturas volver a estudiar psicología, no, yo no. Hasta ahora tengo tantos años. Ahora tengo, ¿Mm? sí. Y fíjate que en tu sistema familiar debe haber una gran necesidad, y mira, hay una gran necesidad. También eres elegida para poner al servicio de la sociedad tus dones, porque me dijiste que querías estudiar comunicación social y es porque en la familia de pronto no era fácil comunicarse. Entonces yo tengo el don de comunicarme y quiero estudiar psicología, es el tema con mamá. Quiero arreglarle la vida a mamá. Y el trabajo social, pues obviamente es la sociedad que me rodea, las relaciones familiares. Es como poder arreglar desde mi profesión esto. Pero todo tiene que ver con la familia y especialmente con mamá, en cómo nos comunicamos, en cómo nos relacionamos y en cómo salvar a mi mamá. Ese es el tema familiar para que te guste tanto estas ciencias sociales. Pero mira, no es tarde. Y te lo digo yo que también fue para mí, fue muy difícil, muy difícil, muy difícil, porque era romper la expectativa de mamá y creer que yo debía cumplir con ese mandato, porque finalmente vi el esfuerzo que ella hizo conmigo de darme la universidad y yo decía, ¿cómo yo a estas alturas de la vida, después de todo el esfuerzo que mi madre hizo, yo le digo, no, es que ya no quiero ser abogada, ¿no? Esa plática se perdió, ¿no? Pero finalmente, mírate la película de Elements, porque a mí me pareció divina esa película, porque es cumplir las expectativas de mamá, es un cuento que nos echamos nosotros. Porque finalmente mamá y papá dicen, o sea, mis expectativas eran para que tú fueras feliz, por eso te quería dejar el negocio, la fábrica, por eso te quería dar esta carrera, pero realmente a mí no me importa la carrera, a mí me importa que tú seas feliz, y eso me lo dijo a mí mi mamá, y eso me quitó un gran talego de encima, porque era decirme, si eso es lo que le gusta, hágalo, a mí no me importa si no es abogada, si se dedica a leer cartas, tarot, pero para mí ese prejuicio social, y acuérdense los que les dije al comienzo cuando hablamos de papá, el prejuicio social viene de mis malas relaciones o de lo que piensen afuera. ¿Y quién está afuera? Papá. Siempre lo que represente a mí, de mi piel hacia afuera es masculino. Entonces, mi miedo era, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo me van a ver mis colegas? ¿Esta vieja qué se dedica ahora? ¿No? Ese era mi mayor miedo. Y yo pasé años estudiando todo esto, calladita, solita, que nadie supiera. Hasta que una vez una carta de Los Ángeles me dijo, es hora de salir del closet. Y yo dije, ay no, Dios mío, yo no puedo. Pero cuando vencí esto y cuando vencí el tema de mamá y mi mamá me dijo, como en Elements, esto no se trata del derecho de la carrera ni de la plata que usted pueda ganar, se trata de su felicidad. Y tiene mi bendición para hacerlo. Eso fue, ¡guau! Entonces, Pilar, a veces es el cuento que nosotros mismos nos echamos de las expectativas que creemos que pueda tener papá o mamá. Pero en realidad sus únicas expectativas es vernos felices y en paz. Y con una vida bella desde el amor, desde la felicidad, no desde el cuánto tienes, cuánto vales, sino creo que todos los padres y madres, si nos ponemos en los zapatos de los padres y las madres, podemos pensar y creer que realmente lo único que nos importa es que nuestros hijos sean felices, como ellos elijan, pero que sean felices, ¿verdad? Entonces, Pilar, gracias. ahí tienes. Un abracito para ti. Gracias. Igual para ti. Igual también lo podemos constelar ya para la parte comercial. Igual también lo podemos constelar y eso se puede trabajar en una constelación familiar. Gracias. Listo. Luisa, nos fuimos. Levanta tu manito y nos vamos.